Bienvenidos una vez más a su programa Luces y Sombras, que pasa, como ustedes saben, los miércoles a las 4:30 y a las 10 de la noche. Y otros días cuando nos hacen el favor de repetirlo, se los agradecemos cumplidamente porque este programa tiene una sola misión: dar a conocer al público de Monterrey todo lo que hay de trascendental en Monterrey. Porque hemos de estar siempre importando cosas y trayendo gente, ¿no? Aquí las tenemos. Por eso, esta tarde voy a tener el gusto de entrevistar a una persona que, además de ser mi amigo, ha sido un gran universitario. Yo ya lo dije una vez, pero lo vuelvo a repetir ahora para aquellos que se quedaron con la estocada hasta el fondo. El desarrollo de la Escuela de Medicina se debe al doctor Piñeiro, porque él preparó a los que después iban a ser los jefes de los servicios, porque ¿de qué te sirve que te den un equipo si no hay quien lo maneje? Entonces, él invirtió los términos y primero mandó preparar más de 80 o 100 gentes a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, a Israel. Y cuando ya tenía esa gente aquí, comenzó a buscar oportunidades para desarrollar la universidad. Yo participé con él en muchos de sus sueños y por eso ahora le agradezco el que me haya permitido invitarle para este programa. Fundamentalmente, el doctor Piñeiro nos va a hablar de la diferencia que hay entre un medicamento llamado de patente y los medicamentos llamados genéricos. Que la gente todavía no entiende esto y lo confunde con otro tipo de medicamentos que no tienen nada que ver. Doctor Piñeiro, usted sabe el afecto que yo le tengo. ¿Podría explicarnos esta diferencia? Claro, y es para mí un honor y un placer el estar con usted y el que haya vertido las opiniones tan cálidas sobre mi persona. Yo se lo agradezco, tanto como su alumno que fui, como su amigo que soy. En los últimos años, ya diría yo, de 1940 a la fecha, el desarrollo de medicamentos en todo el mundo fue tan enorme que cambió el curso de la medicina. No hay disciplina en el mundo que haga más publicaciones científicas que en las publicaciones de medicina. El desarrollo en la industria farmacéutica que produjo estos medicamentos se dio por inversiones muy altas y por tiempos muy prolongados. Para llevar al mercado un medicamento que el día de hoy se sintetice, que el día de hoy se obtenga, se requieren de 10 a 13, 14 años. E inversiones que van más allá de los cientos de millones de dólares. En algunos casos hasta los 1.000 millones de dólares. Entonces, los gobiernos de todo el mundo protegen a estas industrias farmacéuticas con patente de uso exclusivo por 20 años. Eso significa que durante 20 años estas compañías tienen la exclusiva en todo el mundo de fabricar y de vender este tipo de medicamentos. Sin embargo, es evidente que si tienen que invertir cantidades de ese orden de cientos de millones de dólares, los costos de producción, si le cargan como costo inicial la investigación, pues son muy altos. Terminados los 20 años, todas las compañías farmacéuticas se ven enfrentadas por otras compañías farmacéuticas que les interesa participar en ese mercado, de fabricar el mismo medicamento, pero sin haberle invertido en lo de investigación, resultará de manera obvia más barato.
y a ellos se les llama genéricos. Yo quisiera decir que en los Estados Unidos, como el 55% del mercado de medicamentos en Estados Unidos es de genéricos, y que los pacientes buscan selectivamente el medicamento genérico porque también allá es mucho más caro el medicamento innovador, el que tuvo la patente. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, pues todos tienen la misma cantidad, pero el que tenga la misma cantidad no significa a priori que se absorban, se distribuyan, se metabolizan igual. Depende de qué concentración hay del medicamento en sangre para poder decir si son iguales o no. Y esto se llama bioequivalencia. Se hacen los estudios de bioequivalencia para demostrar y asegurar que los medicamentos genéricos son iguales que los medicamentos innovadores. Y para ello en México se ha acuñado un término de genérico intercambiable, una GI. Cuando traen ese sellito de GI, significa que pasó por las pruebas de bioequivalencia y que ese medicamento está certificado que cubre con las mismas concentraciones que el medicamento original. Existen otros medicamentos que se conocen con el nombre de similares. Este fue un término, o es un término, que ha tenido mucho éxito como término de mercadotecnia. Cuando el dueño de esta empresa se dio cuenta que venía ya la ley de medicamentos genéricos, se adelantó más de 1 año y medio, acuñó el término de similar, que significa simplemente semejante a, parecido a, y se introdujo al mercado a precios notoriamente bajos. Acaparó el mercado y él participa en la mayor parte de él. Medicamentos similares, puede ser que haya en ellos medicamentos que tengan una GI, porque yo sé y me consta que las farmacias similares también están haciendo estudios de bioequivalencia para poder asegurar que sus medicamentos cumplen con todo lo que les requieren las autoridades de salud. Pero si no traen el sello de una GI, no son intercambiables. Ahora, con el tiempo, dentro de algunos años, no más de 5, caducan todos los registros en salubridad y para volverse a registrar, todo medicamento requerirá de un estudio de bioequivalencia para demostrar que es intercambiable con el medicamento original. Esto va a hacer que dentro de 5 años en México todos los medicamentos genéricos sean intercambiables entre sí. En este momento no todos lo son, solo los que traen la GI. A partir de 5 años no va a ser necesaria la GI porque todos serán genéricos. Esto es muy interesante porque el público se pregunta si un medicamento genérico y un medicamento similar pueden ser intercambiables. Y desgraciadamente no, porque como usted nos ha enseñado, yo he aprendido de usted, algo que pocas gentes entienden, que es la farmacocinesis. ¿Quisiera usted tomar unos minutos para eso? La farmacocinética es el curso que sigue el medicamento en el organismo. Desde que uno se lo toma, se empieza a absorber, se empieza a distribuir por el medicamento, por el organismo, el medicamento se empieza a distribuir por el organismo, se metaboliza en hígado, en el órgano donde se vaya a metabolizar y se elimina por riñón o por el órgano donde se vaya a eliminar. Durante todo este viacrucis que sufre el medicamento del organismo es lo que se llama farmacocinética. Y en ello distinguimos una serie de variables que nos permiten asegurar si un medicamento es o no farmacocinético. Es o no bioequivalente, perdón. Estos valores que permiten asegurar esta situación son el área bajo la curva, porque no es otra cosa más que el integral de concentración por tiempo, la concentración máxima y el tiempo máximo. Otras variables como la vida media, el volumen de distribución aparente,
el tiempo de residencia medio, son variables de uso más especializado. Pero estos elementos, cuando se dan y se pueden demostrar, se consideran que el medicamento es intercambiable uno con otro. Ahora bien, cuando apareció en 1998 la norma 177 que actualmente nos rige sobre este campo, las autoridades de salud promovieron el conocimiento de lo que es un medicamento bioequivalente y un medicamento genérico intercambiable. Las normas mexicanas son iguales que las normas norteamericanas o europeas o canadienses, es decir, son normas rígidas. Se formó la figura de tercero autorizado, un laboratorio, una unidad de investigación, un responsable médico que pudiera tener la capacidad de decir son o no son, de dar fe o no de si los medicamentos son intercambiables. Habiendo dado fe de ello, se necesita demostrar con toda una serie de pruebas clínicas, de pruebas analíticas y de pruebas estadísticas que fehacientemente, sin lugar a dudas, pueda obtenerse el término de genérico intercambiable. Cada año, la Secretaría de Salud puede, si así lo desea, visitarnos y pedir los expedientes de los medicamentos que hayamos hecho y buscar las pruebas de aseguramiento de calidad y buscar todo lo que sea necesario para poder ratificar la firma que el tercero autorizado dio para determinar si era bioequivalente o no. Adicionalmente, tiene que guardar en custodia medicamento con el que lo hizo en 3 tantos el que usó para su estudio, para poder repetir a petición de los interesados o de la Secretaría, para repetir el estudio cuando se lo demandaran por la vía judicial. Hay algo que me preocupa y que estoy seguro que nuestros televidentes también sienten la misma preocupación: la caducidad del medicamento. La caducidad de los medicamentos caducan como caducamos los seres humanos, todos envejecemos, no hay nada que sea perenne, no hay nada que sea permanente. El tiempo y la forma como hayamos vivido el tiempo y la forma como hayamos manejado los medicamentos son los que establecen el tiempo de caducidad. Hay un término medio donde dice fecha de caducidad tal en el medicamento. Eso es siempre y cuando se dan las siguientes condiciones. Temperatura de almacenaje entre 18 y 22 grados. Si está almacenado a 30, 40 o más grados, no va a durar lo mismo, va a envejecer más pronto. Que no esté expuesto directamente a la luz. La luz solar, la luz ultravioleta, esta blanca que tenemos en el techo, es oxidante y envejece a los medicamentos rápidamente. Que no esté en humedad, que no haya proliferación bacteriana. Si se dan todas las condiciones, uno puede decir el tiempo de caducidad es de 4 años o de 3 años. Si las condiciones no se dieron, durará menos. Y en ese tiempo, la mayor parte de los medicamentos pierden actividad, pero otros pueden transformarse en compuestos tóxicos, altamente tóxicos, como ocurre con las tetraciclinas, que se convierten en una sustancia nueva que hace daño sobre el riñón.
usted tiene aquí instalada un laboratorio para verificar la viabilidad de los medicamentos. Sí, así es. ¿Cómo es que funciona esto? Esta unidad, este instituto de investigación, consta de varios pilares básicos para llevar a cabo un estudio de este tipo. Primero está el diseño. Cuando la compañía farmacéutica se acerca a nosotros y dice, quiero un estudio de bioequivalencia para tal medicamento. Entonces, pues hay que revisar en la literatura qué es lo que se sabe de ello, qué es lo que se sabe de la farmacocinética de ese medicamento y diseñar un estudio de investigación, que el cual consistirá en reclutar voluntarios sanos de determinada edad. La norma mexicana establece las edades, debe ser mayor de 18 años y menor de 50. Debe de ser sano y demostrar que es sano, su radiografía, su electrocardiograma, sus exámenes de laboratorio, su perfil bioquímico, todo dentro de la normalidad. Recluirse con nosotros de 12, 24 o 36 horas, dependiendo del medicamento, antes de empezar la prueba. En términos generales, llegan después de haberse hecho el estudio clínico previo, la historia clínica, que sabiendo que son sanos, se les muestra los riesgos que pudiera haber, que son mínimos. Habiéndolos leído y comprendido individualmente, firman una carta de consentimiento informado, que eso es su nombre, apoyado en la Declaración de Helsinki sobre investigación clínica. Luego cenan aquí, a la mañana siguiente se les coloca un catéter en una vena, se les administra una tableta o cápsula, cucharada del medicamento y se empiezan a tomar muestras de sangre en tiempos predeterminados, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y así sucesivamente, dependiendo de las características conocidas de ese medicamento y hasta que se termine la prueba. Las pruebas habitualmente duran 24, 36 o 48 horas. Aquellas otras pruebas que duran más tiempo, a las 48 horas, pues simplemente se les desconecta el catéter y ya regresarán diariamente a una toma de sangre con el método habitual. Porque hay medicamentos que duran mucho tiempo para salirse del organismo. Con esto, dentro de una semana o 2 semanas después de esta primera toma de medicamento, los voluntarios vuelven a tomar el medicamento, pero no de la misma marca, sino de la otra marca. No del innovador o del medicamento de patente, sino del medicamento genérico. Todo esto se hace de manera aleatoria, de tal forma que no exista sesgo estadístico desde un principio. Y entonces se guardan las muestras del periodo 1 y del periodo 2. Cuando están completas todas las muestras de los voluntarios, entonces se pasa a la parte analítica y se determina con métodos precisos, confiables y fuera de cualquier duda, como es la cromatografía de líquidos de alta resolución acoplado a espectrometría de masas o acoplado a la espectrometría de masas, que es todavía más exigente en cuanto a sus resultados. Se determina con exactitud qué concentración tiene en sangre. Esta información se le pasa al área de estadística, donde se analiza los valores y se determina si está dentro de lo que la norma permite o está fuera de lo que la norma permite. Si está dentro de lo que la norma permite, el investigador responsable emite el fallo de que son intercambiables. Muy bien. Y en su experiencia, desde que dejó usted el Departamento de Farmacología y crea esta nueva unidad, ¿cuántas ocasiones ha tenido de estudiar ese tipo de medicamentos? Sí. Yo creo que a la fecha hemos hecho unos 45 estudios. ¿Cuántos así? Unos 45 estudios del tiempo que estuve en la facultad y los que haya hecho en este momento. Muy bien. Y toma aproximadamente
cada estudio un mes. No, cada estudio dura como 3 meses cuando bien nos va. En una ocasión tardamos más de un año, porque el problema era un problema técnico muy difícil de determinar el calcitriol o vitamina D, porque la vitamina D depende, hay vitamina D natural que tenemos en el cuerpo y sus concentraciones dependen de la luz solar, entonces hay una variación muy grande con la luz solar y poderlos estandarizar, uniformizar para poder darles el medicamento y comprobar si uno, el de patente o el genérico eran iguales, resultó difícil y muy prolongado el estudio. Me ha llamado mucho la atención que en España hay una gran cantidad de personas con osteoporosis. ¿Esto se debe a esa falla? ¿A cuál falla? La vitamina D y el sol. Pues puede ser. La falta de vitamina D se atribuye más al raquitismo, a la osteomalacia. La osteoporosis No, perdón, yo hablaba de eso. de la osteomalacia y del raquitismo, sí. Raquitismo y osteomalacia son directamente, responden a la falta de vitamina D. La osteoporosis es una falta de ingestión de calcio que produce en las mujeres principalmente un tejido óseo muy delicado, muy frágil y que con facilidad se fractura. Muy bien. Muchas gracias, doctor Piñeiro. El tiempo que nos tiene encadenados a todos en la tierra. Me señala nuestro productor que me quedaban 2 minutos. Yo siempre le pregunto, ¿mexicanos o natural? Porque 2 minutos mexicanos pueden ser media hora. Yo creo que usted nos ha dejado hoy claramente establecida la diferencia entre lo que es un medicamento de patente, un genérico y lo que son los similares. Creo que el público debe aprovechar lo que el doctor Piñeiro nos ha dicho para tomar una decisión cuando compran un medicamento. Ya saben que genérico y de patente es lo mismo, a menos cuando hay alguna diferencia. Y similar pues puede ser o no ser parecido Así es. a los otros dos. El público busca economías y por eso muchas veces compran estos medicamentos similares pensando que van a tener el mismo efecto que los medicamentos ya confirmados. Es realmente muy interesante lo que usted nos ha dicho y lo que está haciendo aquí. Yo he tenido oportunidad de participar en varias investigaciones, en particular con la loratadina, que finalmente después de 5 años de estudios se pudo poner en el mercado, y más recientemente con la mometasona, que para uso local en la mucosa nasal, un estudio multicéntrico, llegamos a la conclusión de que no se absorbía y no elevaba el cortisol sanguíneo. Sé muy bien entonces en lo que usted está comprometido. Lo felicito por el entusiasmo, el deseo de llegar más allá y cumplir con lo que usted ofreció cuando se hizo médico, de que primero es no hacer daño. Primus non nocere. Y usted ha tratado con sus estudios de establecer realmente un punto de partida, un punto en el que usted dice, este medicamento es seguro, este no se debe tomar, y los similares pues a la basura, porque no creo que tengan, bueno, tuvieron un candidato a la presidencia, pero creo que es lo más importante que han tenido, ¿verdad? Así es, así es. Pues muchas gracias, doctor Piñeiro, mi amigo, mi alumno, y fue muy buen alumno, por cierto. Después director de la Facultad de Medicina 2 veces, rector de la universidad, y siempre hemos encontrado en él el apoyo de un amigo sincero. Por eso me siento muy complacido de que haya usted aceptado esta invitación
para poner al público de Monterrey, y a donde llegue el canal, ahora llegan por internet a todo el mundo, ¿no? Para que la gente sepa que en Monterrey se está trabajando en establecer con seguridad la equivalencia entre un medicamento de patente y un medicamento genérico. Esto es fundamental, que ustedes lo entiendan y que apoyen con su simpatía y con su afecto el trabajo que desarrolla el doctor Piñeiro. Muchas gracias, doctor Piñeiro, a mi teleauditorio. Muchas gracias al Canal 53 y muchas gracias a todos los que estamos comprometidos por en alguna forma ayudar al desarrollo de esta ciudad.
y buscar las pruebas de aseguramiento de calidad y buscar todo lo que sea necesario para poder ratificar la firma que el tercero autorizado dio para determinar si era viabilidad. Adicionalmente, tiene que guardar en custodia medicamento con el que lo hizo en 3 tantos el que usó para su estudio, para poder repetir a petición de los interesados o de la Secretaría, para repetir el estudio cuando se lo demandaran por la vía judicial. Hay algo que me preocupa. Estoy seguro que nuestros televidentes también sienten la misma preocupación. La caducidad de la medicina. La caducidad, los medicamentos caducan como caducamos los seres humanos, todos envejecemos. No hay nada que sea perenne, no hay nada que sea permanente. El tiempo y la forma como hayamos vivido, el tiempo y la forma como hayamos manejado los medicamentos son los que establecen el tiempo de caducidad. Hay un término medio donde dice fecha de caducidad tal en el medicamento. Eso es siempre y cuando se den las siguientes condiciones. Temperatura de almacenaje entre 18 y 22 grados. Si está almacenado a 30 o 40 normal grados, no va a durar lo mismo, va a envejecer más pronto. Que no esté expuesto directamente a la luz. La luz solar, la luz ultravioleta, esta blanca que tenemos en el techo, es oxidante y envejece a los medicamentos rápidamente. Que no esté en humedad. Que no haya proliferación bacteriana. Si se dan todas las condiciones, uno puede decir que el tiempo de caducidad es de 4 años, o de 3 años. Si las condiciones no se dieron, duran. Y en ese tiempo, la mayor parte de los medicamentos pierden actividad, pero otros pueden transformarse en compuestos tóxicos, altamente tóxicos, como ocurre con las tetraciclinas, que se convierten en una sustancia nueva que hace daño sobre el riñón. Usted tiene aquí instalada un laboratorio para investigar enfermedades. Sí, así es. ¿Cómo es? Bien, esta unidad, este instituto de investigación, consta de varios pilares básicos para llevar a cabo un estudio de este tipo. Primero está el diseño. Cuando la compañía farmacéutica se acerca a nosotros y dice, quiero un estudio de equivalencia para tal medicamento. Entonces, pues hay que revisar en la literatura qué es lo que se sabe de ello, qué es lo que se sabe de la farmacocinética de ese medicamento y diseñar un estudio de investigación, el cual consistirá en reclutar voluntarios sanos de determinada edad. La norma mexicana establece las edades, debe ser mayor de 18 años y menor de 50. Debe de ser sano y demostrar que es sano, su radiografía, su electrocardiograma, sus exámenes de laboratorio, su perfil bioquímico, todo dentro de la normalidad. Recluirse con nosotros de 12, 24, 36 horas, dependiendo del medicamento, antes de empezar la prueba. En términos generales, llegan después de haberse hecho el estudio clínico previo, historia clínica, sabiendo que son sanos, se les muestra los riesgos que pudiera haber, que son mínimos. Habiéndolos leído y comprendido individualmente, firman una carta de consentimiento informado, eso es su nombre, apoyado en la declaración de Helsinki sobre investigación clínica. Luego, cenan aquí, en la mañana siguiente se les coloca un catéter en la vena, se les administra una tableta o cápsula, cucharada del medicamento y se empiezan a tomar muestras de sangre en tiempos predeterminados, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, y así sucesivamente, dependiendo de las características conocidas de ese medicamento y
pruebas habitualmente duran 24, 36 o 48 horas. Aquellas otras pruebas que duran más tiempo, a las 48 horas, pues simplemente se les desconecta el catéter y ya regresarán diariamente a una toma de sangre con el método habitual. Porque hay medicamentos que duran mucho tiempo para salirse del organismo. Con esto, dentro de una semana o 2 semanas después de esta primera toma de medicamento, los voluntarios vuelven a tomar el medicamento, pero no de la misma marca, sino de la otra marca. No del innovador o del medicamento de patente, sino del medicamento genérico. Todo esto se hace de manera aleatoria, de tal forma que no exista sesgo estadístico desde un principio. Y entonces se guardan las muestras del periodo 1 y del periodo 2. Cuando están completas todas las muestras de los voluntarios, entonces se pasa a la parte analítica y se determina con métodos precisos, confiables y fuera de cualquier duda, como es la cromatografía de líquidos de alta resolución acoplado a espectrometría de masas, o acoplado a la espectrometría de masas, que es todavía más exigente en cuanto a sus resultados, se determina con exactitud qué concentración tiene el sangre. Esta información se le pasa al área de estadística, donde se analiza los valores y se determina si está dentro